texto evangélico parece puesto a propósito en continuación con el del domingo anterior. Se nos habla aquí de la fidelidad en la administración de unos bienes que nos han sido confiados en custodia y de los cuales no podemos disponer a nuestro absoluto arbitrio. Esta verdad ha sido predicada por la Iglesia desde tiempos inmemoriales, durante siglos, pero ha sido frecuentemente traicionada también por quienes dicen profesar esa fe. Si hubiéramos sido siempre auténticos testigos de esa verdad, lo de los santos, como el pobrecito de Asís, San Francisco de Asís, con qué fuerza, yo diría, hubiera resonado el Evangelio entre los habitantes de este contradictorio planeta. Pero lamentablemente no ha sido así siempre. No obstante, la palabra sigue siendo anunciada, gracias a Dios, y celebrada como semilla de transformación. Es preciso salvar las distancias, que son abismales, entre el mal, convertido en atractivo espectáculo actualmente, lamentablemente, y la gracia silenciosa e invisible de Dios, esa gracia que transforma. Si se ha logrado en muchos miles de hombres y mujeres ejemplares, que son los santos, se puede lograr en todos. Más aún, Dios quiere que se logre en todos. ¿Por qué hay tantos miles que no consiguen reconocer la palabra de Dios y en consecuencia convertirla, esa palabra, en rectora de su comportamiento? Yo diría que dos son los factores que lo impiden. Uno, se la anuncia y celebra debilitada por la cobardía de quienes deben ser sus testigos muchas veces. Y segundo, se la disemina como la semilla del Evangelio sobre caminos social y culturalmente pedregosos que impiden su florecimiento como es debido. Ciertamente esta reflexión está en plena consonancia con la prédica del Papa actual. Para comportarse como buenos administradores de los bienes, se requiere abandonar los hábitos mezquinos que reflejan precisamente el egoísmo producido por el pecado. Un difícil despojo es, lógicamente, imposible al no contarse con energías naturales para lograrlo. La compasión de Dios ha puesto en marcha un plan de recuperación, ejecutado mediante la encarnación del Verbo eterno, de Jesucristo, por lo tanto. Lo denominamos habitualmente gracia de Dios, que viene por ese medio, y en una terminología muy de San Pablo, poder de Dios que salva al que cree. De esa misma manera el arcángel San Gabriel se lo manifestó a María, cuando ella, ¿cómo será esto que le anunciaba el ángel? Dice, porque no hay nada imposible para Dios, le dice el ángel. Por la gracia divina que dispensa Jesucristo a través de los medios que Él ha elegido para dispensarla, es posible la fidelidad para la recta administración de los bienes. Yo diría, y en simultáneo, para la eliminación de su oponente, que es el egoísmo, que es el pecado como egoísmo. Jesús produce una luz fuerte, meridiana, al relatar la parábola del servidor fiel que hemos escuchado recién.
Dios recompensa la buena administración con mayores y gratificantes responsabilidades, dice el texto, ¿no? Hace constar que no es previsible su sorpresiva llegada, va a llegar en el momento menos pensado. Y por lo tanto, el servidor debe mantenerse alerta y empeñado en su correcta labor de administrador. Es fundamental esto, recordemos el texto. ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar lo encuentre ocupado en este trabajo. Mis amigos, la descripción que hace del servidor infiel en la misma parábola constituye una radiografía de la corrupción, reeditada hoy con similares o agravados matices. No administrar como es debido los bienes que corresponden a todos, también a quienes víctimas de diversas versiones de la injusticia están marginados y excluidos, los más pobres, constituye un verdadero pecado, y lo decimos frecuentemente. Si las leyes humanas no alcanzan para poner las cosas en su lugar ahora y corregir los desniveles escandalosos entre los muy pobres y los muy ricos, sin duda es inminente la intervención de Dios, siempre amorosa pero justa al mismo tiempo. Estamos habituados a entretenernos en algunas baratijas culturales que ofrece nuestra sociedad contemporáneamente. Difícilmente nos detenemos, a no ser en momentos dramáticos, trágicos, a prestar nuestra principal atención a lo fundamental. Recordemos, en Betania Jesús se ve en la necesidad de aclarárselo a Marta, su solícita anfitriona. Su hermana María relega a un papel secundario lo que Marta considera prioritario, las cosas de la casa, y se dedica a escuchar al Maestro, quien califica esa acción de María como la mejor parte, ya que constituye lo único necesario. Yo me preguntaría, y es importante que nos preguntemos, ¿nos detenemos a examinar si administramos como corresponde lo que poseemos? En esta perspectiva cuestionadora, no podemos guardar glotonamente lo poco o mucho que poseamos mientras existan personas que padecen hambre, están enfermas o son víctimas de la injusticia y de la inseguridad. Finalmente, mis amigos, la intención pedagógica de la palabra que hemos escuchado es iluminar y advertir al mismo tiempo. La impunidad es un término descartado en el lenguaje de Jesús. Tarde o temprano sobreviene el juicio implacable para quienes creyeron zafar, yo diría zafar, de la sanción que les correspondía por su comportamiento delictivo. Sin duda, Dios no es policía, ni gendarme, ni fiscal, ni juez. Dios es la verdad que proyecta luz meridiana sobre los errores que la contradicen y justicia también, libre e imparcial, que aplica la sanción que corresponde. Y recordemos el texto finalmente que hemos escuchado recién. Si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. Y hasta aquí la palabra de Dios.
Que así sea.